En un instante ya nos está esperando Martín Caparrós. Vamos a hablar con él, nos va a contar qué es lo que vio en la calle, con quién habló, cómo, qué recogió, qué impresiones trajo. Ahora estamos con el senador Sanz. Gracias por estar, ¿eh? No, gracias. ¿Qué le dejó esta noche? Estamos ya en el 9N. Estamos en el 9N, sí, efectivamente, 9N. porque hoy arrancamos y les agradecía a todos la paciencia de la media hora de retardo. No, y me hace acordar que el gobierno se preguntaba qué iba a pasar el 9N después de esto, ¿no? Y bueno, una sociedad muy diversa, una sociedad con muchos matices. Dentro de esos cientos de miles de personas, muchas historias mínimas que explican el porqué de la movilización. Algunas de ellas las puedo contar por lo que me pasó antes, sí. En las recorridas que uno hace por el país. Estoy seguro que esta noche, por ejemplo, en Ayacucho, en la provincia de Buenos Aires, deben haber estado en la plaza muchos de los productores ganaderos con los que me encontré hace unos días, junto con el intendente de Ayacucho, un joven de mi partido, un joven radical, y que me decían que cómo podía ser que siguiera siendo funcionario del gobierno un Guillermo Moreno que había sido el autor y el ejecutor de una política que le hizo perder a la Argentina 12 millones de cabezas de ganado. Todavía no había ocurrido en ese momento cuando yo estaba lo del viaje de egresados, esta estudiantina de Moreno a Vietnam. Me imagino cuando esos mismos productores vieron eso. La semana pasada estuve en Luján, en el momento de las inundaciones, y hablando con un muchacho, era un empleado de comercio. Estuvimos en la puerta prácticamente de la casa de él, inundada. Y me decía que hace 30 años nadie hace nada por el dragado del río Luján. Y estoy seguro que ese muchacho estuvo anoche ya, ¿no? Anoche en Luján. Trabajadores bancarios, de los cuales hay 500.000 trabajadores bancarios en el país, de los cuales 400.000 pagan impuesto a las ganancias. ¿Cuántos de esos trabajadores bancarios han estado en la movilización? Entonces, una Argentina que tiene esas historias mínimas que son diferentes, pero que tiene también una realidad que converge sobre todos esos sectores. Y la realidad, acá se ha dicho esta noche, la escuché también de boca de muchos dirigentes y analistas, la gente está hastiada de que le mientan, la gente está hastiada de que le vendan una realidad que no es tal, está hastiada de un relato que oculta debajo de la mesa cuestiones tan elementales como la inflación, la inseguridad, la corrupción, la acumulación de poder, el uso abusivo de los medios de comunicación oficiales y de la pauta oficial. De todo eso la gente está muy cansada. ¿Y no está cansada o no está huérfana también de la búsqueda de lo que hablaba recién con Macri, primero con Alberto Fernández, de la búsqueda de otra cosa? Digo, del que aparezca alguien. Sí, es verdad, pero me parece que hay que ser respetuoso de los tiempos. A este gobierno le faltan 3 años, y en esos 3 años, efectivamente, por la salud del sistema democrático que se nutre del equilibrio, de la alternancia, de la competencia, efectivamente tiene que aparecer alguien que le dé al sistema político equilibrio, competencia y alternancia. Este es un proceso que tiene un punto medio el año que viene en la elección de legisladores y obviamente el partido final o la final, la Supercopa en el 2015. Pero hoy la verdad que la protesta tiene un destinatario, yo no digo exclusivo, a ver, el destinatario en general es la política. Y la política está compuesta de oficialistas y opositores, y todos tenemos grados de responsabilidad diferentes. Pero hoy el destinatario central es quien puede modificar un curso de acción equivocado, y este es el gobierno. A nosotros hoy la sociedad nos tiene que reclamar que controlemos, que vigilemos, que denunciemos, que ejerzamos nuestro equilibrio en el ámbito del Congreso. La sociedad también le está reclamando a los jueces, ojo, no es solamente a la política, la sociedad le reclama a los jueces que no hagan estas cosas como la que hizo un juez ayer, uno de los más recientes nombrados, que fue sobreseer a Jaime, de uno de los el ex secretario de Transporte, de uno de los tantos delitos y de las tantas denuncias que tenía.
Pero digo, a nosotros nos reclama esto, a los jueces otra cosa, pero al gobierno les reclama que le resuelva el problema de la inflación, que resuelva el problema de la inseguridad, que resuelva el problema de la corrupción. En este caso no lo va a resolver el gobierno, ¿no? Lo va a resolver en todo caso la justicia. Pero bueno, todas estas cosas son las que me parece han sido el eje transversal. Y digo, mirando el desarrollo que tiene el proceso tiene un calendario, el calendario indica que el año que viene hay una elección legislativa. Se supone que, usted dice, ahora es el tiempo que el gobierno corrija. También es el tiempo de que la oposición piense qué construye para el año que viene. Bueno, el año que viene creo que ya se está empezando a construir. Mire, entre el 13 de septiembre, que fue la primera movilización, y hoy hubo una lectura por parte de algunos opositores, y déjeme que me coloque dentro de esto. Bueno, usted fue uno de los... si me va a hablar de un documento, usted fue uno de los artífices. Bueno, pero déjeme que lo muestre, porque muchas veces la gente pregunta, ¿y los opositores qué hacen? Bueno, a veces que hacemos cosas buenas tenemos que ser capaces de transmitirla, de comunicarla. El 13 de septiembre, uno de los argumentos, porque había muchos más carteles de esta naturaleza el 13 de septiembre, vinculados a no a la reforma y no a la reelección, que hoy. Hoy vi carteles, pero... Más diversos. Pero en aquel momento, casi le diría con exclusividad, era no a la reforma, no a la reelección, porque también había un embate del oficialismo. Bueno, nosotros leímos, escuchamos aquel mensaje, y en el Senado de la Nación primero, y luego en la Cámara de Diputados, un importante grupo de legisladores, en el Senado 28, que con ese número ya ponemos un límite, firmamos un documento donde nos comprometimos a no acompañar, es decir, a votar en contra cualquier iniciativa vinculada a la reforma de la Constitución o a la reelección. Luego replicó en la Cámara de Diputados. Entonces, creo que hay algunas actitudes de la oposición que van en el buen camino. Eso puede acompañar un escenario común para el año que viene, que se eligen legisladores nacionales. Lo que no significa que tengamos que ir todos en una misma boleta, aún teniendo nuestras respectivas identidades, pero saliendo a buscar el voto de la gente el año que viene para obtener legisladores que en el próximo Congreso insistan con esta actitud, ratifiquen esta actitud y defiendan esta actitud de no a la reforma y no a la reelección, es un paso enorme. A partir de ahí, obviamente, comienza la otra etapa, que es la de construir una alternativa. Y en eso estamos también muy vocacionados y muy comprometidos. Gracias, senador. Gracias por venir y gracias por esperar. No, por favor. Gracias a usted. Mientras me voy a ver a Martín Caparrós, vamos a repasar en medio minuto lo que han sido